Un corazón resurgido, la historia de Sofía en un torbellino de emociones. Mi infancia, perfectamente entrelazada con la de Patrick. Mi prometido de antaño, se deshizo cuando él se enamoró perdidamente de Carolina. Una chica delicada nacida en los márgenes de la ciudad. Para unirse a ella en matrimonio, enfrentó la feroz oposición de toda su familia, rompiendo nuestro compromiso. Con el corazón destrozado, busqué refugio en el extranjero, sumergiéndome en mis estudios. Cuando regresé al país, casi 2 años habían pasado desde que Patrick y Carolina se casaron. Yo, por mi parte, había dejado atrás todo apego. Sin embargo, en el fastuoso banquete de bienvenida organizado en mi honor, Patrick, quien una vez desafió al mundo entero por Carolina, ahora miraba a la mujer por la que tanto luchó con ojos fríos y desdén. En un tono gélido, le espetó: ¿no se supone que deberías estar en casa? ¿Por qué tienes que salir y avergonzarte? Capítulo 1. El regreso triunfal. Al volver al país, mis amigos prepararon un gran banquete para darme la bienvenida. Para mi sorpresa, Patrick también asistió. Hace 7 años, él insistió en romper nuestro compromiso, que era perfecto en términos de linaje familiar, solo para estar con Carolina. Incluso proclamó frente a nuestros mayores que, si no podía casarse con ella, preferiría casarse con un perro antes que conmigo. Esas palabras hirientes ignoraron los años de amistad entre nuestras familias. Ese día, me derrumbé por completo. Lloré durante 1 hora frente a mis padres, rogándoles que aceptaran cancelar el compromiso. Les dije que ya no quería a Patrick, que no deseaba casarme con él. Mis padres, con expresiones de dolor, finalmente cedieron y hablaron en privado con los padres de Patrick durante 1 hora. Al final, no fue que Patrick ya no me quisiera, sino que mi familia decidió no entregar a su hija. La situación escaló hasta que el compromiso fue anulado. Aunque nuestras familias no cortaron lazos por completo, la relación se enfrió gradualmente. Más tarde, me fui a estudiar a París. Ahora, de regreso, observé a Patrick. Comparado con hace 7 años, estaba más alto, más sereno, su rostro apuesto exudando una noble distancia. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí. Nadie me había advertido que Patrick estaría allí. Miré a Jessica, la amiga que organizó el evento. Ella se apresuró a aclarar: no fui yo quien lo invitó, Sofía. Liz se enteró de que regresabas y se ofreció a organizar este banquete en mi nombre. Nerviosa, añadió: realmente no fue mi idea. Pero Patrick sonrió, su tono suave, como cuando solía recogerme en la escuela antes de que todo se torciera. Sofía, han pasado muchos años. Fui joven e imprudente entonces, y te herí. Hoy estoy aquí para disculparme. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. ¿Aún guardas rencor? Su forma de preguntar sugería que, si decía que sí, sería yo quien no podía soltar el pasado. Levanté la cabeza y le devolví una sonrisa radiante. Tú lo dijiste, todo eso quedó atrás. Después de todo, seguimos en el mismo círculo social, y ha pasado mucho tiempo. Para mí, él ya no tenía importancia. Así que dejé que los rencores fueran cosa del pasado, al menos en apariencia. Tomé una copa de vino y sonreí despreocupadamente. Jessica mencionó que tú y Carolina se casaron hace más de 1 año. Aún no te he felicitado, así que brindo por ti. Su expresión permaneció indiferente. Dado que se había casado con la mujer que siempre anheló, incluso alguien tan reservado como él debería mostrar alguna emoción. Antes de que pudiera pensar más, levantó su copa y bebió. No parecía un brindis, sino más bien como si estuviera ahogando sus penas. No me detuve a analizarlo. Mientras los viejos amigos y conocidos se ponían al día, yo, naturalmente, me convertí en el centro de atención, con todas las conversaciones girando a mi alrededor. Alguien preguntó cuántos novios tuve en Francia. Otro mencionó mi gira mundial de exposiciones de arte. Y alguien, medio en broma, se quejó: realmente, Sofía, eres tan exitosa. Tus exposiciones siempre se agotan, y has abierto tantas galerías en todo el mundo. Mi padre está constantemente decepcionado conmigo, diciéndome que aprenda de ti en lugar de perseguir celebridades, comprar bolsos o adquirir autos deportivos. Reí, restándole importancia: es solo un pasatiempo. Patrick, que había estado en silencio, de repente soltó una risita: ciertamente has aprendido a ser modesta con los años. Su tono, ¿cómo describirlo? Era tan natural, como si aún fuéramos viejos amigos, como si nunca hubiera dicho ni hecho cosas hirientes cuando eligió a Carolina. No supe cómo responder. No estaba segura si era mi imaginación,
pero sentí un dejo de algo más en su tono. Casi coqueto. Antes de que pudiera decidir cómo contestar, añadió, fui a ver tu sueño de Samsara. Fue excelente. No solo yo, sino también los amigos a mi alrededor notaron que algo no encajaba. Se hizo el silencio, y sus miradas se deslizaron sutilmente entre Patrick y yo. Mantuve la compostura y respondí cortésmente, oh, gracias. Tras una pausa, le recordé con un tono juguetón, ¿fuiste con Carolina? Por cierto, ¿por qué no vino hoy? Han pasado años desde que la vi, después de todo, fuimos compañeras de clase. Su expresión se tornó indiferente de nuevo, y respondió con despreocupación, oh, tenía algo que hacer en casa. Su tono hacía parecer que hablaba de una desconocida. No entendía por qué usaba ese tono y actitud al hablar de la mujer que alguna vez amó con tanta pasión, pero no quise involucrarme. Reí y cambié de tema. Al finalizar la reunión, al salir del club, vimos a Carolina sentada en un sofá en el vestíbulo. Sus ojos estaban fijos en la dirección del ascensor privado VIP, su expresión tensa y ansiosa. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, saltó del sofá. Parecía haber estado esperándonos. Todos nos detuvimos por un momento. Ella intentó sonreír, su mirada recorriendo la sala hasta posarse en mí, de pie junto a Patrick. Su rostro palideció al instante. Se quedó allí, mirándome, perdida y desolada, como si enfrentara a un gran enemigo. Yo estaba desconcertada. Capítulo 2. El contraste de Carolina. Carolina ha cambiado mucho. Recuerdo la primera vez que la vi, cuando se trasladó a nuestra clase en el segundo semestre de la escuela secundaria. Llevaba el uniforme escolar, parada en el estrado, con aspecto desnutrido, la ropa colgándole floja. Sus facciones eran comunes, y su rostro estaba lleno de nerviosismo e inquietud. Sin embargo, la profesora sonrió feliz y dijo, esta es Carolina, que siempre está en los primeros lugares en los exámenes conjuntos provinciales. Démosle la bienvenida. En el silencio, innumerables ojos curiosos se posaron en ella. Estábamos en una escuela secundaria aristocrática privada, donde todos éramos ricos o nobles, y el rendimiento académico no era el único criterio de admisión. Además, la apariencia de Carolina no encajaba del todo. Me dio un poco de lástima, así que sonreí y fui la primera en aplaudir. Solo entonces la clase comenzó a aplaudir de mala gana, el sonido llenando gradualmente cada rincón del aula. La profesora me sonrió agradecida y, señalándome, le dijo a Carolina, esta es la monitora, Sofía Hing. Si tienes algún problema, puedes pedirle ayuda. A pesar de esas palabras, Carolina nunca me buscó. Porque tenía a Patrick protegiéndola, Patrick, que en ese momento era mi novio. Cuando Carolina llegó, el único asiento disponible en la clase estaba junto a él, así que se convirtió en su compañera de pupitre. No sé si la traición a mis sentimientos comenzó a gestarse en ese momento. Por ejemplo, Carolina venía de una familia pobre. Sufría de hipoglucemia severa y anemia. Una mañana, durante el autoestudio, se desmayó repentinamente, y fue Patrick quien la llevó a la enfermería. O cuando la tía Lee regresó de Bélgica y trajo muchos regalos para Patrick y para mí. Cuando me pidió que eligiera primero, Patrick sacó una caja de chocolates artesanales y dijo, me quedo con esto. Me pareció extraño, porque a Patrick no le gustaban los dulces, y nunca lo había visto mostrar especial cariño por los chocolates. Más tarde, incluso me pidió las recetas de pastelería de mi familia. Lo encontré engorroso y pedí al chef de casa que las preparara y se las enviara directamente. Pensé que Patrick había desarrollado un nuevo gusto. Hasta que vi los envoltorios de los chocolates en el pupitre de Carolina, junto con los pasteles que le había enviado a Patrick. Era Carolina quien amaba los chocolates, y también ella quien tenía debilidad por los pasteles. Me convencí de que solo era Patrick mostrando preocupación por su compañera de pupitre pobre, aunque él no era de los que se ofrecían amablemente a ayudar a otros. No es que no tuviera sospechas, pero Carolina era demasiado común. Nunca consideré que Patrick me traicionaría y se enamoraría de ella. Después de todo, yo era excepcional. Era la chica más hermosa de toda la escuela, y algunos me llamaban cariñosamente, Tres Bondades, no por mi temperamento, sino porque venía de una buena familia, tenía buenas notas y era muy querida. ¿Cómo podía imaginar que Patrick me traicionaría y se enamoraría de Carolina? Pero ahora, 7 años después, Carolina ya no luce débil ni desaliñada. Está vestida de pies a cabeza con ropa y bolsos de alta costura con grandes logos, aunque caros, parecen algo vulgares y fuera de lugar en ella. Se acercó a mí, sonriendo,
y me saludó: «Sofía, has vuelto». Tras hablar, su mirada vaciló entre Patrick y yo, con una expresión inquisitiva que me incomodó. Fruncí ligeramente el ceño, algo molesta. Patrick fue el primero en hablar, con un tono indiferente: «¿Por qué estás aquí?». Carolina miró cautelosamente su expresión, su sonrisa tornándose algo lastimera mientras intentaba complacerlo. «Estaba de compras. Y el dueño del club mencionó que tú y tus amigos estaban aquí organizando una fiesta de bienvenida para Sofía, así que esperé para regresar contigo». Su excusa estaba llena de agujeros. Luego levantó la bolsa en su mano para mostrarle a Patrick. El gerente escuchó que estaba aquí y envió 2 botellas de vino tinto, diciendo que eran un regalo para la señora Lee y el señor Lee. Enfatizó las palabras «señora Lee», como si reclamara alguna clase de propiedad, pero la expresión previamente indiferente de Patrick se oscureció con molestia al escucharlo. Escuché a un amigo detrás de mí reprimir una risa. Dado el estatus de la familia Lee, no solo el gerente del club, sino incluso el dueño necesitaría reservar una cita con medio mes de antelación para ver a Patrick. Sin embargo, aquí estaba la esposa de Patrick, tratando 2 botellas de vino de un gerente como un tesoro y presentándolas como algo especial. Era, en efecto, algo tosco e indecoroso. Claramente, este tipo de situaciones embarazosas debían haber ocurrido muchas veces en el año desde que Carolina se casó con Patrick. Porque su voz estaba llena de impaciencia, y fue directo: «¿No te dije que te quedaras en casa? ¿Por qué saliste a avergonzarte?». Se escucharon risas detrás de mí. El rostro ya pálido de Carolina se volvió ceniciento, y miró a Patrick con impotencia. No entendía por qué él se había enojado de repente, ni qué había hecho mal. Nadie se lo explicó, y nadie le enseñó qué hacer. Todos se reían de su falta de sofisticación y de cómo no encajaba. Pero yo estaba algo sorprendida por la actitud de Patrick, e instintivamente giré la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba frío, impasible ante las risas contenidas a nuestro alrededor, como si la persona ridiculizada no fuera la mujer por la que tanto había luchado para casarse. Me quedé atónita por un momento. Él no había sido así antes. Cuando Carolina era rechazada por la clase por no encajar, Patrick, que terminó rompiendo nuestro compromiso por ella, siempre la defendía, protegiéndola. Pero ahora, estaba allí, mirando a Carolina con ojos fríos, con un cansancio e impaciencia apenas perceptible en su mirada. Era como una persona completamente distinta a la de entonces. ¿Cómo podía resentirla? ¿Había olvidado cómo la defendió con tanto fervor, incluso enfrentándose a mí? Capítulo 3. El primer rescate. La primera vez que Patrick defendió a Carolina fue durante una clase de inglés. Para nosotros, el inglés era probablemente la asignatura más fácil. Desde los 2 años, teníamos tutores de inglés viviendo en casa, y toda nuestra comunicación diaria era en inglés. Desde la gramática hasta la pronunciación, hablábamos con la precisión de la aristocracia británica. Era una de las habilidades básicas que se nos exigía. Ese día, la profesora de inglés llamó a Carolina para que leyera un pasaje. Apenas se puso de pie y emitió el primer sonido, la clase comenzó a murmurar. Para cuando estaba a la mitad, alguien no pudo contenerse y soltó una carcajada. No se podía negar que sus notas eran excelentes, pero probablemente no había recibido una educación sistemática, y su pronunciación era torpe, llena de errores embarazosos. La risa parecía contagiosa, creciendo hasta convertirse en un alboroto, hasta que Carolina se quedó allí, sin emitir más sonidos. La profesora, con aire impotente, le pidió que se sentara y luego intentó cambiar de tema. Después de la clase, Jessica se acercó deliberadamente a Carolina y, en voz alta, imitó su pronunciación mientras hablaba con sus amigas en inglés. Lo hizo tan bien que todos los que estaban cerca no pudieron evitar reírse. Carolina estaba sentada en su pupitre, con la cabeza gacha, su flequillo cubriendo su frente. Desde un lado, no podía ver su expresión, pero su perfil parecía delgado, sus hombros cargados de emociones reprimidas. No sé por qué, pero de repente me sentí desinteresada. Quise llamar a Jessica para decirle que no acosara a la nueva, pero antes de que pudiera hablar, Patrick, que normalmente no se metía en asuntos ajenos, actuó primero. Había estado recostado en su pupitre, durmiendo, pero al escuchar la burla de Jessica, se sentó sin expresión, tomó el grueso libro frente a él, Harry Potter, y lo golpeó contra el pupitre. El sonido resonante muy claro. En medio de ese sonido, miró fríamente a Jessica, que se burlaba de Carolina, y dijo con frialdad: «Cállate, eres molesta». La risa de Jessica se congeló en su rostro, y la clase cayó en un silencio absoluto.
Mi mirada se posó en Patrick por un momento, luego miré a Jessica, sonriendo suavemente para romper el silencio incómodo. Dije, Jessica, la clase está por empezar. Ella se giró, me hizo un gesto de silencio, asintió y llevó a sus amigas de vuelta a sus asientos mientras decía obedientemente, entendido. Por el rabillo del ojo, vi a Carolina mirando a Patrick, sus ojos brillando mientras le susurraba algo. Supuse que probablemente le estaba agradeciendo. Pero la expresión de Patrick era indiferente, sin mostrar ninguna reacción emocional. Más tarde, después del almuerzo, volví a encontrarme con Carolina en la biblioteca. Era el lugar menos concurrido al mediodía, porque la mayoría estaba comiendo, durmiendo o cotilleando sobre las últimas noticias. Ella estaba sentada en un rincón apartado junto a la ventana, y la escuché esforzándose por practicar su acento con un pequeño reproductor. No le di importancia y me recosté al otro lado, lista para tomar una siesta. Hasta que vi a Patrick. Entró con su habitual aire apuesto y despreocupado, sosteniendo su edición en inglés de Harry Potter. Caminó directamente hacia Carolina y se detuvo. Se paró junto a ella y dijo, practicar así no te ayudará. Dicho esto, se sentó a su lado, abrió su libro despreocupadamente, señaló una oración y dijo, léeme esto. Bajo su estímulo, Carolina se sonrojó y tardó mucho en leer tímidamente, con dificultad. Poco a poco, el señor Dursley podría haber estado cayendo en un sueño inquieto. Pero el gato en la pared afuera no mostraba signos de somnolencia. El dedo de Patrick se detuvo en drifting, y lo escuché enseñarle pacientemente cómo pronunciarlo con un acento británico adecuado. La biblioteca estaba tan silenciosa, la luz del sol entraba por las grandes ventanas, iluminando las diminutas partículas de polvo doradas danzando en el aire. Mientras esos dos, bañados en luz, parecían una pintura. Por supuesto, en ese momento, Carolina no tenía nada que ver con eso. Simplemente recibía la ayuda de Patrick de manera pasiva. Pero al final, vi su mirada fija en el rostro de Patrick, sus mejillas enrojeciéndose gradualmente. Luego, con una voz suave y envidiosa, le dijo, realmente envidio a Sofía. Lo que envidiaba era obvio. Desde ese momento, comencé a disgustarme de Carolina. Capítulo 4. El juego de la venganza. Por supuesto, nadie podía notar que Carolina me desagradaba. Siempre he tenido una naturaleza calma y afable. Aunque mis compañeros me admiraban, nunca me involucré en formar camarillas o aislar a otros. La primera vez que la ataqué fue durante una clase de educación física, cuando practicábamos tenis, con chicos y chicas separados. Cada uno eligió a su pareja. Como era de esperar, Carolina quedó sola. Estaba en medio de la cancha, sosteniendo su raqueta, con el rostro enrojecido mientras miraba a su alrededor, indefensa y lastimera. Sonreí, me acerqué a ella y extendí mi mano, diciendo, seamos compañeras. Ella pareció sorprendida, casi abrumada, y tartamudeó, yo. Asentí y sonreí, sí, tú. Ella me devolvió la sonrisa, luciendo muy agradecida. Pensé en la escena de la biblioteca con ella y Patrick, y mientras me giraba, borré la sonrisa de mi rostro. Me dije a mí misma, espero que pueda seguir sonriendo después. Carolina no devolvió ni uno solo de mis saques. Como si jugara a buscar, cada vez que sacaba, apuntaba la pelota donde ella no podía alcanzarla. Corría de un lado a otro, pero solo podía recoger las pelotas. Mientras las recogía, seguía disculpándose, lo siento. Lo siento, soy muy mala en esto. No se dio cuenta de que le estaba haciendo pasar un mal rato a propósito hasta que más compañeros se reunieron alrededor. Escuché a alguien detrás de mí susurrar, ¿qué le pasa a la reina de la escuela? Nunca ha tratado a nadie así. ¿Cuándo ofendió la nueva a Sofía? Sonreí, fingiendo no escuchar, y seguí sacando golpes complicados hasta que Carolina tropezó y cayó tratando de devolver uno. Me quedé allí, sonriendo sin un ápice de remordimiento, y me disculpé, lo siento mucho. Ella mantuvo la cabeza gacha, sujetando su rodilla hinchada, y susurró, no pasa nada. Sonreí cálidamente y añadí, tus habilidades en tenis son realmente malas. En el partido de grupo más tarde, no me hagas quedar mal, ¿de acuerdo? Carolina siguió disculpándose mientras luchaba por levantarse. Todos observaban la escena hasta que Patrick se acercó. Me miró, luego tomó la raqueta de las manos de Carolina, que estaba llorando, y me miró fríamente. Sonrió y dijo, sus habilidades en tenis son malas. Sofía. Déjame practicar contigo en su lugar.
Patrick me superó por completo. Para ser justos, usó su mano izquierda. Había ganado el campeonato juvenil de tenis a los 12 años, mientras que yo solo había entrenado 2 o 3 años para tener algo en común con él. Mis habilidades de aficionada no eran nada comparadas con las suyas. Jugué obstinadamente contra él durante media hora, apenas devolviendo sus saques. Mantuve mis ojos fijos en Patrick, pero él no me dio tregua. En el último golpe, sirvió la pelota, que rozó la red y golpeó mi rodilla con fuerza, exactamente en el mismo lugar donde Carolina se había lastimado. No pude evitar el dolor. Si alguien no me hubiera sostenido, habría colapsado en el suelo de agonía. Patrick permaneció indiferente, mirándome fríamente mientras decía: Sofía, con tus habilidades, incluso sin que nadie te arrastre, no ganarías. Después, se giró hacia Carolina, le hizo un gesto para que lo siguiera y dijo: vamos. Carolina lo miró como si fuera un príncipe en un caballo blanco viniendo a rescatarla. Asintió obedientemente y dijo: está bien. Más tarde, unos compañeros me llevaron a la enfermería, y después de aplicar medicina, Jessica se quedó conmigo. Jessica solía ser despreocupada, pero ese día sintió que algo no estaba bien. Me preguntó: Sofía, ¿está loco Patrick? No podía saberlo entonces, pero lo que hizo después fue realmente una locura. Pero ahora, qué risible, resulta que lo lamenta. Es absolutamente ridículo. Capítulo 5. Susurros del pasado. Varios días después del banquete de bienvenida, Jessica se atrevió a llamarme. Con cautela, preguntó: Sofía, ¿estás enfadada? Estaba mezclando pintura y respondí despreocupadamente: ¿por qué estaría enfadada? Guardó silencio un momento antes de suspirar y preguntar: Sofía, ¿puedo preguntarte algo en secreto? ¿Aún sientes algo por Patrick? Su pregunta me sorprendió tanto que casi me caí de la silla. Tras estabilizarme, le pregunté con una sonrisa irónica: ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué hice para darte esa impresión? Dímelo rápido para que pueda corregirlo. Ella dudó un momento y luego dijo: porque siento que Patrick parece arrepentirse de haberse casado con Carolina. Y, déjame decirte, antes de que regresaras al país, Patrick me preguntó por ti varias veces. Luego me puso al corriente de algunos chismes que me había perdido. Cuando me fui del país, con el corazón roto y enojada, para continuar mis estudios, aunque mi compromiso con Patrick se canceló, la tía Lee se opuso firmemente a su relación con Carolina. Parece que Patrick realmente amaba a Carolina. Por ella, se quedó en el país para asistir a la universidad con ella y, tras graduarse, dejó la familia Lee, negándose a usar un centavo de su dinero, y comenzó su propio negocio. Para ser honestos, aunque todos sentimos lástima por ti en ese momento, también nos conmovió cómo Patrick defendió a Carolina con valentía. Después de todo, era amor verdadero. Más tarde, la familia Lee no pudo resistir más. Después de todo, él es su único hijo. Resistieron un año antes de ceder y permitir que Patrick se casara con Carolina. Pero el día de la boda, la reputación de la familia Lee quedó destrozada. Aunque Carolina venía de un barrio marginal, su familia era numerosa, y sus padres, ansiosos por presumir, invitaron a todos sus parientes lejanos y vecinos. Se corrió la voz de que la hija de los Lin se había casado con una familia prestigiosa, y todos acudieron en masa al banquete de boda. Patrick probablemente quiso salvarle la cara a Carolina frente a su familia, así que el banquete no se dividió en mesas separadas. Los parientes y socios comerciales de la familia Lee y los parientes de Carolina estaban todos en el mismo salón. Como puedes imaginar, fue una escena ruidosa. Con gente charlando a gritos, niños corriendo y gritando. Y los padres de Carolina alardeando orgullosamente de que su hija había logrado casarse con el hijo mayor de la familia Lee. Se dice que uno de los tíos de Carolina, tratando de presumir, incluso hizo que Patrick se arrodillara y le rindiera homenaje durante un brindis. Patrick, que siempre es tratado como una estrella, probablemente solo se había arrodillado en el santuario ancestral de la familia Lee, pero ahora tenía que hacerlo ante un extraño. Esa noche, la tía Lee estaba tan furiosa que terminó en el hospital. Ese fue el comienzo de su matrimonio con Carolina. Después, la familia Lee usó frecuentemente el nombre de Patrick para estafar a la gente. Y él tuvo que lidiar con numerosos problemas, el hermano de Carolina conduciendo ebrio y matando a alguien. Su tío comprando una casa, los hijos de su tía yendo a la escuela. Su padre discapacitado necesitando un trabajo. Todos estos problemas, grandes y pequeños, se acumularon,
desgastando gradualmente el afecto que Patrick alguna vez tuvo por Carolina hasta que no quedó nada. Escuché con indiferencia y, por alguna razón, recordé de repente cuando Patrick se paró frente a mí, explicándome por qué se había enamorado de Carolina. Me dijo, frío y deliberado: Sofía, tú naciste en una vida donde todo te llega fácilmente, pero Carolina, que no tenía nada, echó raíces en la tierra y creció en algo brillante y resiliente por su cuenta. Realmente amo a Carolina. Amo su vitalidad y su espíritu inquebrantable. Sus palabras de entonces aún estaban frescas en mi mente, pero la admiración y el amor que alguna vez tuvo ahora estaban casi completamente desvanecidos. ¿Qué pasó? ¿Se desvaneció la vitalidad de Carolina, o su espíritu inquebrantable ya no le parecía tan brillante? Es completamente ridículo. Interrumpí a Jessica con un tono algo frío: no me importa qué pasa entre él y Carolina. Sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. No quiero escuchar sobre ellos, y no me interesan. Jessica, si vuelves a mencionarlo frente a mí, nuestra amistad se acaba. Está bien, se apresuró a disculparse Jessica. No lo mencionaré de nuevo. Solo quería lo mejor para ti, después de todo, en ese entonces. Se detuvo antes de terminar la frase. Pero sabía lo que quería decir, que en ese entonces yo había estado tan profundamente enamorada de Patrick. Pero el pasado es como el viento. Nadie ama solo a una persona en su vida. Especialmente no a alguien que los ha herido. Todavía estoy dispuesta a intercambiar algunas palabras con Patrick ahora, pero solo porque soy una persona amable y digna. En cuanto a él, ya no significa nada para mí. Si fuera posible, preferiría no tener nada que ver con Patrick y Carolina. Pero parece que eso es solo mi deseo. Esos dos no parecen sentir lo mismo. Capítulo 6. Sombras del pasado. Me encontré con Patrick en un cóctel de negocios. Estamos en el mismo círculo, así que es inevitable que nos veamos de vez en cuando. Me sentía sofocada y salí a la terraza para tomar aire fresco cuando Patrick se acercó, sosteniendo una copa de vino tinto, y comenzó a hacer charla trivial. Respondí distraídamente hasta que finalmente giró su rostro para contemplar las montañas lejanas, superpuestas, con una mirada de profunda melancolía. Tras dudar mucho tiempo, me preguntó con un tono culpable: Sofía, ¿has estado bien en el extranjero estos últimos años? Giré ligeramente la cabeza, mirándolo con una leve sonrisa, y le recordé: Patrick, estás casado. Dadas la luz de la luna y esta atmósfera, ¿crees que es apropiado iniciar este tipo de conversación con tu exprometida? Mi tono no fue cortés, pero él solo sonrió, como si no le molestara, y dijo: es solo una charla entre viejos amigos. Eres demasiado sensible, Sofía. Respondí sutilmente: lo siento, pero tienes antecedentes, ¿no es así? Hizo una pausa, sin mostrar enojo, sino que sonrió con amargura. Suspiró y miró de nuevo el paisaje lejano, diciendo: solo estoy tan cansado. Todos sabían por qué estaba cansado. La elección de esposa de Patrick se había convertido en una broma en todo nuestro círculo. Una broma a expensas de la familia Lee no es algo que se vea todos los días. No continué la conversación. En cambio, tomé mi copa de vino con calma, lista para irme. Antes de partir, le di una sonrisa cortés y dije: pero esta es la persona que tú mismo elegiste. Nos encontramos de nuevo en la fiesta de cumpleaños de la tía Lee. Desde que regresé al país, ella me ha llamado a menudo. Aunque la relación entre nuestras familias se enfrió gradualmente con los años, aún había algunas conexiones comerciales, y la tía Lee siempre me había tenido mucho cariño. Podía burlarme de Patrick por traicionarme, pero no podía rechazar la invitación de la tía Lee. Me llamó personalmente: Sofía, es mi cumpleaños el próximo miércoles. ¿Tienes tiempo para venir? Has estado fuera 7 años y ni siquiera has llamado. Cuando una mayor te invita personalmente, es difícil negarse. Después de colgar, salí a elegir un regalo adecuado. No fue hasta que llegué a la casa de la familia Lee que me di cuenta de que algo no estaba bien. La fiesta de cumpleaños de la tía Lee no era un gran evento. No había extraños, solo algunos parientes de la familia Lee. Así que mi presencia se sentía un poco fuera de lugar. Dudé un momento, pero la tía Lee parecía genuinamente feliz de verme. Estaba rodeada de parientes femeninas de su edad de la familia Lee, tías y primas de Patrick, todas mayores conocidas. La tía Lee me llamó y me pidió que me sentara a su lado. Le aconsejé: dijiste que Patrick ya está contactando a un abogado de divorcios. Carolina, si fuera tú, tomaría la iniciativa de pedir el divorcio.
tienes un acuerdo prenupcial con Patrick, y si la familia Lee ve que eres sensata y sabes cuándo retirarte, podrían sentirse culpables y darte un poco más de compensación. Ella sacudió la cabeza, riendo y llorando al mismo tiempo, mirándome. No, Sofía Hing, todavía hay esperanza para Patrick y para mí. Todavía podemos lograrlo. Dicho esto, se giró y se fue apresuradamente, probablemente para hacer un último esfuerzo por salvar su matrimonio. Jessica salió de detrás de mí y dijo, pensé que la odiabas. Me giré y le sonreí, nunca la consideré mi rival. Solo siento lástima por su vida. Ella trató a Patrick como la carta más grande para cambiar su destino. Aprovechó la oportunidad y se casó con él, pero olvidó que su mayor carta debería haber sido un esfuerzo constante y continuo para invertir en sí misma. La vida está moldeada por las elecciones continuas que hacemos. ¿Qué es el destino? Es el resultado que viene de todas las elecciones que has hecho con el tiempo. Carolina culpa todo a su origen, pero está equivocada. Terminó donde está hoy porque en cada encrucijada de la vida tomó la decisión equivocada. Capítulo 8. El cierre más tarde. Escuché que el divorcio de la familia Lee se prolongó por mucho tiempo porque Carolina se negaba a aceptarlo. Fue un espectáculo ruidoso y embarazoso, y todos en nuestro círculo se rieron de ello varias veces. Eventualmente, el ruido se apagó, y cómo se resolvió permaneció desconocido para los de afuera. Un año después, cuando me comprometí, la familia Lee asistió al evento. Vi a Patrick con su prometida, la hija de un conocido CEO que poseía una cadena de pastelerías. Los dos eran una pareja perfecta, ambos de familias prestigiosas. Todos estaban sonriendo, felicitando a Patrick. Estaban juntos, compartiendo temas de conversación comunes, y nadie hizo comentarios descuidados que pudieran causar vergüenza. Nadie mencionó a Carolina, quien se había casado con la alta sociedad solo para convertirse en una burla. Desapareció completamente de nuestro círculo, como si nunca hubiera existido. Todo era elegante y grácil. Mientras sostenía una copa de champán y observaba a todos bailando en el jardín, mi prometido se acercó, colocó su mano en mi hombro y me preguntó con cariño, ¿en qué estás pensando? Sonreí y respondí, en nada.